Horacio Robelli ya se dispone a conversar con nosotros y a ponernos al tanto y sobre aviso de lo que nos espera a los argentinos, porque esto no termina con el gobierno de Javier Milei, ¿eh? Acá están dejando los candados puestos para que el próximo y el próximo y el próximo gobierno que tengamos que ir por poco a la Casa Blanca, ir a pedirles por favor que nos dejen vivir, que nos den oxígeno. Horacio, retomamos la comunicación. Ahí te escucho. Te decía que esta historia la hemos vivido en la época de Martínez Dios, en la dictadura militar, y en la época de la convertida de Menem. Decime que me escuchás bien. Ahora te escucho perfecto. Ah, perfecto, muy bien. Entonces, ¿cuál es el mecanismo perverso de todo esto? Ellos atrasan artificialmente el tipo de cambio porque ganan mucha plata. Mira, te voy a decir lo que pasó en estos últimos 4 meses. Recordemos que las elecciones fueron el domingo 26 de octubre, pero el viernes 24 de octubre el dólar oficial está a 1.521 pesos. Y esta mañana el dólar oficial abrió a 1.392 pesos. Te repito, el dólar oficial, el dólar mayorista lo mismo, estaba a 1.490 pesos y hoy había 1.371. Pero el dólar oficial, el dólar que determina el Ministerio de Economía, está a 1.521 pesos el 24 de octubre y hoy abrió a 1.392 pesos. Cayó un 9,3%. A su vez, el Estado, o sea, el Tesoro de la Nación, nosotros le pagamos por bonos, licitaciones que se hacen 2 veces al mes, una tasa del 3% mensual, 40% anual, 3% mensual. Quiere decir que estos muchachos, en 4 meses, y ahora sí quiénes son esos muchachos, estos muchachos en 4 meses ganaron entre un 22 y un 23% en dólares. En Estados Unidos, la tasa de interés que le pagan a un depositante o a uno que coloca títulos públicos en el Tesoro de Estados Unidos, que es más o menos la misma tasa, es 1,92% anual. Por lo tanto, acá han ganado en 4 meses y prácticamente 12 años, tenían que estar 12 años depositando o comprando títulos del Tesoro de Estados Unidos para ganar lo que acá han ganado en 4 meses. En 4 meses, hasta el 24 de octubre del 2025 hasta el día de hoy, 24 de febrero del 2026. En 4 meses han ganado entre 22 y 23% de ganancia en dólares. ¿Por qué? Por el atraso cambiario, porque el dólar le dio una ventaja. Vinieron con dólares, lo vendieron a 1.521 pesos, como hizo el Tesoro de Estados Unidos, lo vendió a 1.521 pesos y hoy, después de haber ganado un 3% mensual, lo compra a 1.392. Ganaron entre 22 a 23% en dólares. ¿Quién lo paga eso? Nosotros, el Estado argentino. Es mentira que el Estado tiene superávit. Este gobierno es una gran mentira y está apañado por los grandes medios. ¿Por qué? Porque los grandes medios son los que apuestan a esto. Los que compran, hay un dato flagrante de esto. Mientras están haciendo esto que estamos diciendo, lo pagamos nosotros con el Estado. El Estado hace licitaciones 2 veces al mes y paga esa tasa del 3% mensual. Ahora decide, como tiene que pagar un vencimiento de bonos bonales y bonos globales en el mes de julio, tiene que pagar en el mes de julio deuda, porque tenemos una brutal deuda externa para pagar este año. Le costó muchísimo pagar la deuda en enero y ahora tiene el problema de tener que pagar el vencimiento de los bonales y globales. Son 2 bonos en la refinanciación que hizo Martín Guzmán que tienen que pagar en los primeros días de julio de este año. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Va a colocar títulos en dólares. Tiene que pagar 2.700 millones de dólares en los primeros días de julio del 2026. Entonces, sale a colocar, aparte de colocar títulos en pesos, como no puede colocar títulos en dólares en ningún lado, no puede colocar, va a salir a colocar por mes 250 millones de dólares en dólares. O sea, los que tienen dólares ahorrados, para eso está también la ley que ellos llaman de inocencia fiscal, que es una especie de olvido fiscal, no tenés que decir el origen de tus fondos, vos podés presentarte, llevar a un banco o a una ALIC. ALIC son las agencias de los ex agentes bursátiles, que ahora se llaman agentes de liquidación y compensación.
o a un fondo de inversión de los que tienen los bancos, o a una compañía de seguro que son los que participan en las licitaciones estatales y van a comprar por mes a partir de esta primera licitación que se va a hacer ahora a fin de febrero, mañana miércoles van a empezar a colocar títulos en dólares por 250 millones de dólares por llamado, son 500, son 2 veces al mes, son 500 millones de dólares al mes para juntar de esa manera unos 2.000 millones de dólares o 2.500 millones de dólares para poder pagar los 2.700 millones de dólares. O sea, están pagando deuda con una deuda y esa deuda le pagan intereses leoninos. Y esos intereses leoninos aumentan la deuda pública. Hoy, la deuda que ellos no hablan, tampoco los medios la publican rápidamente y después no aparece más. Pero uno lo puede ver en el informe de la Secretaría de Finanzas. Entra Secretaría de Finanzas de la Nación y ve el total de la deuda. El total de la deuda ya pasó los 500.000 millones de dólares. El total de la deuda pública argentina al 31 de enero del 2026 es de 502.934 millones de dólares. 502.934 millones de dólares. Cuando se fue el inútil de Alberto Fernández, la deuda era de 370.000 millones de dólares. O sea que han aumentado la deuda. Es mentira que bajan están aumentando la deuda. ¿En dónde más aumenta la deuda? En pesos. Lo que pasa, claro, ellos comparan la deuda en dólares y la deuda en dólares creció poco, pero que mucho más crece por este mecanismo perverso del carry trade, es la deuda en pesos porque está dando ganancias, como dijimos recién, de más del 22 o 23% en 4 meses en dólares. Entonces, para contestar tu pregunta, claro, en la micro no se ve, ¿qué se ve? Que falta plata. ¿Por qué falta plata? Porque lo que tienen los bancos, en promedio los bancos, más del 40% de los depósitos que captan se lo prestan al Estado Nacional. En vez de haber un banco nacional que lo financia el Estado, no. Lo financian los bancos privados, los grandes bancos privados. Estamos hablando del Santander, del BBVA, de Galicia, del Macro, de Credit Corp, del Superville, del Citi. Todos ellos financian al Estado Nacional ganando esta fortuna, con plata propia o plata de tercero, porque generalmente administran plata de tercero, pero sobre todo captando depósitos del banco, y en vez de prestarlo, no hay crédito para nadie. No hay crédito para nadie. Es peor. Como la tasa de interés es tan alta, porque prefieren prestarle al Estado a una tasa que ellos ganan fortuna y están asegurados porque el Estado les paga, cuando vos querés financiarte una tarjeta de crédito, al banco le cobran al Estado 40% anual. A vos cuando te financian un descubierto en cuenta corriente o en la tarjeta de crédito te cobran una tasa del doble, 70, 80, hasta 90% anual. Esto es lo que estamos viviendo. No hay dinero porque el dinero lo absorbe el Estado. Y el Estado absorbe el dinero para pagar la deuda que tiene. Para pagar deuda en pesos y deuda en dólares. La deuda que tiene es monstruosa, superó los 500.000 millones de dólares. Y este es el estado de situación que vivimos hoy. Horacio, para hacer un poco de memoria, suele decirse, te pido que me corrijas, por favor, que en lo económico, político, barra político, las decisiones muchas veces tienen consecuencias no en lo inmediato, sino a largo plazo, digamos. Uno va quedando abrochado por cadenas que después son difíciles de quitarse de encima a partir del paso de un gobierno. Es decir, Milei nos dejará cuestiones que tendrá que atender el próximo y el próximo gobierno también. Ahora, lo que pasó con Alberto Fernández, ese famoso acuerdo del fondo en el Congreso que lo aprobó el Congreso, ¿qué sucedió? ¿Qué fue ese fenómeno? ¿Qué hizo el Frente de Todos con la deuda que tomó Mauricio Macri? ¿Qué la hizo propia? ¿Qué fue lo que sucedió? Exacto, la hizo propia y la legitimó. Era una deuda que estaba viciada en su origen, porque el Fondo Monetario Internacional, antes de pedir el crédito del Fondo Monetario Internacional, vos tenés que hacer todo un proceso. Como Trump, que era el presidente en ese momento, quería salvarlo a Macri, el crédito obviamente después fue menor, pero le hizo dar un crédito por el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que el principal gobernador del Fondo Monetario Internacional es el secretario de Estados Unidos. Hoy el principal gobernador del Fondo Monetario Internacional es Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro de Estados Unidos, que es el ministro, es igual que si fuera el ministro de Economía nuestro. El ministro de Economía de ellos es el principal gobernador del fondo. En ese momento le hizo dar, se llamaba Lipton,
le hizo dar a Argentina 52.000 millones de dólares, de los cuales tomó 45.000 porque ni siquiera cumplió con el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional. Pero ¿cómo se lo dio? Se lo dio así introspectivamente. No hubo, tenía que haber un informe de un Banco Central, tenía que pedir autorización al Congreso de la Nación. No hizo ninguna de las dos cosas. Arregló Macri con Trump, como se quieren los dueños del mundo, y nos endeudaron a todos nosotros. ¿Qué hizo el gobierno de Alberto Fernández? En vez de que tenía todos los elementos para repudiar esa deuda con el fondo y obligarle al fondo, porque el fondo también violó su propio estatuto al prestar a la Argentina. Recordemos que Caputo, el ahora que es ministro de Economía, era presidente del Banco Central, y la única verdad que haber dicho Javier Milei en su vida de panelista, la única verdad que con su vida, pero cuando era panelista, dijo que Caputo era irresponsable porque había fugado 15.000 millones de dólares. Dijo la verdad. De ese tramo de 45.000 millones de dólares, de junio a septiembre del año 2018, el presidente del Banco Central era Luis Caputo. Y Luis Caputo tomó 15.000 millones de dólares y hace lo mismo que ahora. Lo repartió entre los bancos amigos. Tomó dólares del Fondo Monetario Internacional y contaban, desaparecían, se lo vendía a los bancos amigos. Los bancos amigos lo compraban a precio vil, porque también hacen lo mismo, atrás al tipo de cambio, lo compraban a precio vil y lo fugaron. Finalmente, Christine Lagarde, que era en ese momento la directora general del fondo, le tuvo que pedir a Macri que, como estaba violando el artículo 6, inciso A del Estatuto del Fondo Monetario Internacional, que lo eche a Caputo, porque ellos tienen la obligación de auditar a dónde fue la deuda. Nunca hubo un informe de toda la deuda que tomó Macri, nunca hubo un informe de auditoría del Fondo Monetario Internacional. Entonces acá tenemos violaciones flagrantes del crédito que le dio el Fondo Monetario Internacional a Argentina. Y en vez de tomar eso, tanto el incumplimiento de la Carta Orgánica del Fondo Monetario Internacional como el incumplimiento de nuestra propia ley de administración financiera, la ley 2456, que exige que cuando se toma un crédito externo tiene que haber informe del Banco Central y tiene que tener autorización del Congreso de la Nación. Sin embargo, el gobierno de Alberto Fernández aceptó toda la deuda, la refinanció, hay un stand-by a 3 años, y lo que hizo fue refinanciarla a 10 años. Ese fue el mérito de Martín Guzmán. No hizo quita, no hizo nada, pagó, nos hace pagar, porque no pagó nada. Lo único que le libró a Fernández es pagar el capital. Y todo el vencimiento del capital nos pasó a nosotros. Bueno, entonces este mérito dicho con ironía. Mérito hecho con ironía, no tuvo ninguno. Lo que pasa es que, como los que se benefician con... ¿Quiénes son los que compran? Vos fíjate lo siguiente. Balance cambiario del Banco Central de la República Argentina. Balance cambiario. Está publicado solamente hasta diciembre. Recién a fin de febrero van a publicar el balance cambiario de enero. Pero si vos tomás el balance cambiario del Banco Central de la República Argentina, es muy fácil. Google pone BCRA, en BCRA entra en la solapa que dice balance cambiario, abre balance cambiario, si el cuadro tiene que da cuenta, se llama personas humanas, compraron los argentinos ricos. Hubo quien compró 100, 200, 1.000 dólares, pero ¿quién compró 38.808 millones de dólares? Compran más de 3.000 millones de dólares por mes, ganan fortuna con el carrete y después esa plata la vuelven a competir a dólar barato, lo que yo te decía. Hoy pueden comprar el dólar, como abrió, a 1.392 pesos. Ganan fortuna y compran dólares. Ese es el mecanismo perverso. Compran dólares y fugan. Entonces, vos tenés un fuerte endeudamiento del Estado. La deuda pública pasó los 500.000 millones de dólares. Es de 502.934 millones de dólares al 31 de enero del 2026. 502.934 millones de dólares. ¿Dónde está esa deuda? Es la compra que tienen. Nos endeudábamos en pesos. El Estado se endeuda en pesos. Ellos con esos pesos compran dólares que cada vez se está más barato porque el precio del dólar baja, y ahora voy a preguntar por qué bajó. Baja y esa plata agarran y se la fugan, se la llevan afuera. Están comprando 3.000 millones de por mes. No tengo el balance de enero, no tengo todavía el balance de cambiario de enero, pero estoy seguro que este mes también compraron. El mes de febrero también, pero el mes de enero compraron 3.000 millones de dólares. Compran alrededor de 3.000 o más millones de dólares por mes y lo fugan. Acá tenemos endeudamiento y fuga. ¿Por qué bajó el precio del dólar? Porque paralelamente las empresas, tanto locales y extranjeras, y la provincia de Santa Fe, la provincia de Córdoba, la ciudad de Buenos Aires, después del 24 de octubre, al ganar Milei, sabiendo que esto se iba a repetir, tomaron deuda en dólares. También ellos, si quieren pagar la deuda, la pagan más barato. O sea, tomaron deuda en dólares. Entraron, mirá el número te voy a decir, entraron 6.300 millones de dólares de deuda tomada por las empresas y deuda tomada por las provincias
hasta el día viernes 20 de febrero, desde el 25, desde el 26 de, desde el 27 de octubre, que fue el primer día, después de la selección del 26 de octubre, desde el 27 de octubre del 2025 hasta el 20 de febrero del 2026, las empresas y las provincias se endeudaron por 6.200 millones de dólares. Por la ley de la... Eso es deuda que tienen que pagar. Pero ahora los dólares están en el mercado. Entran los dólares, inclusive Santa Fe, que se negaba a liquidarlo, lo liquidó. Porque veía que bajaba el precio del dólar, esperaba que alguna llovidera. Presionado por Caputo, andá a ver Caputo que le habrá prometido, vendieron los 600 millones, los 650 millones de dólares que se endeudó Santa Fe. Bueno, todos estos dólares están en el mercado. Por la ley de la oferta y la demanda, aumenta la oferta y baja el precio del dólar. Ese es lo que busca el carry trade y lo que busca el comisionista, porque Caputo, por supuesto, cobra comisión por esta ganancia extraordinaria que le da a los grandes bancos del mundo y a los bancos locales. ¿Quiénes son los grandes beneficiarios? Los grandes bancos. ¿Por qué digo los grandes bancos del mundo? Porque BlackRock tiene participación en el Santander de España, el Bilbao BKF de España, pero también tiene participación en el Banco Alicia y en el Banco Macro. También en Supervir, también en Citi. Menos en el Patagonia, que es el 80% del Banco de Brasil, y en el Credicop, que es un banco local, un banco comercial, cooperativo de nombre, pero comercial local. En los 6 bancos restantes tiene participación BlackRock, Fidelity, Vanguard, todos ellos tienen participación. El JP Morgan, que es el principal banco de Estados Unidos, los principales socios son BlackRock y Vanguard. O sea, tenemos un capital financiero internacional que ha clavado sus garras en nuestro país y que todo el equipo económico, inclusive el canciller Pablo Quirno, que en nombre de Argentina, Pablo Quirno trabajó 17 años, no un día, 17 años en el JP Morgan. Es un hombre el JP Morgan. Yo soy tucumano, soy hincha de San Martín de Tucumán. Así como yo soy hincha de San Martín de Tucumán, es la camiseta que tiene, la tiene impregnada en la piel, es la de JP Morgan. Y él firmó el 5 de febrero del 2026, junto con el que es el equivalente al secretario de Comercio, ellos le llaman director de oficina comercial, que se llama James Greer, de Estados Unidos, y Pablo Quirno como ministro de Relaciones Exteriores argentino, firmaron lo que se llama el fortalecimiento del suministro de minerales y procesamiento de minerales críticos, que es garantizarle antes que nada a las empresas estadounidenses litio, cobre, tierras raras, uranio, agua pesada, etcétera, etcétera. Por favor. Por favor, a ver, entonces no nos equivocamos. Hace algunos días editorializamos en la mañana y pusimos Macro Banelco en el Congreso, ¿no? Como diciendo que corrió Banelco en el Congreso y pusimos Macro porque le pedíamos disculpas con ironía porque decíamos que se nos estaba escapando un sponsor de esto que sucedió en el Congreso. Me decís que BlackRock tiene acciones en Macro, entonces no le erramos al vizcachazo. Por supuesto que no. BlackRock tiene acciones en los principales bancos del país y hasta en YPF tiene acciones. Y las principales empresas, BlackRock como el más importante, pero los otros grupos lo siguen. Lo que hace BlackRock lo sigue. Y todo el equipo económico, todo el Banco Central lo maneja el JP Morgan. Los dos hombres que manejan el Banco Central, Santiago Bausili, presidente del Banco Central, y Vladimir Wernick, vicepresidente del Banco Central, los dos trabajaron 14 y 15 años como Quirno no trabajó, pero todos trabajaron años de su vida, tiene una camiseta y fueron puestos. Milei no maneja nada. Milei acuerda con el capital financiero Manhattan, BlackRock, Vanguard, Fidelity, Pinco, Grand Mercy, Greylock, donde se fue a trabajar Sergio Massa, acuerda con ese capital financiero y le nombra los funcionarios. Toda la plana mayor. El Banco Central no hay crédito para nadie, no hay créditos hipotecarios, todo el crédito a corto plazo y te rompe la cabeza, salvo que estás una empresa vinculada y te prestás a vos mismo. O carteras cruzadas, que es la forma que tienen para sortear el límite a los préstamos de cartera vinculada. Pero si vos venís de la calle, vos sos un pequeño productor o un tipo que tiene una deuda y quiere financiar su deuda, te van a romper la cabeza porque los bancos están para el carry trade, los bancos están para asegurar esta ganancia monstruosa que te digo, en 4 meses le dio una ganancia en dólares entre el 22 y el 23% a un puñado de malos argentinos y sobre todo extranjeros que trabajan para el extranjero, que han ganado esta fortuna, compran dólares y los siguen por. ¿A dónde van los dólares? Van a Manhattan, arman sociedades ficticias en Panamá,
en las Islas Vírgenes, en las Islas Bahamas, arman sociedades ficticias, pero ellos llevan la plata. La plata la depositan en los bancos de Nueva York. Manhattan es la isla de Nueva York donde están los principales bancos y donde está la Wall Street, donde está la Bolsa de Comercio de Estados Unidos. Ponen la plata ahí, ponen la plata ahí. Y esa plata para que dé tasa de ganancia, la ponen en actividades en la Argentina que le da mucha ganancia. Y la ganancia que le va a dar es, por eso la ley de glaciares, esto es lo perverso. Con el capital de esa minoría parásita y rentista, que es la que ha ganado tasa del 22 y 23% en 4 meses hasta el día de hoy, sin hacer nada. Sin hacer nada, solamente manejando los resortes de la economía nacional, la macro, como si hubo, manejando el Banco Central y manejando el Ministerio de Economía. Cayéndose el país a pedazos, no hay crédito para nadie. Han bajado los aranceles porque, claro, ellos necesitan, no la inflación para que la población esté bien, necesitan que la tasa de inflación esté baja para que no se le rompa el sistema rápidamente. Para perpetuar esta agonía necesitan que el enfermo siga siendo suministrado con estas dosis que nos están dando para sacarnos la plata que nos sacan. Y toda esa plata que nos endeudan, después la van a convertir y van a modificar la ley de glaciares en, en, en contaminar el agua, el aire y la tierra. Yo soy tucumano y conozco, mi mamá era maestra, tenía una amiga y compañía de trabajo que era maestra de Andalgalá. Yo conozco Andalgalá de chico. Nosotros sacamos el agua del río Andalgalá y hervíamos para hacer la comida. Íbamos los fines de semana largos íbamos varias veces y fuimos a Andalgalá. Fui varias veces, yo tenía 8, 10, 11 años, 12 años, 13 años. Sacamos el agua y la hervíamos, le damos a los animales el agua de ahí, a la gallina, le damos al chancho. Hoy esa agua está contaminada. Han contaminado el agua. Glencore, que es una empresa del grupo de BlackRock, Glencore explotó la minera que se llama Bajo la Lumbrera, en Parayón Negro, en Catamarca, y intoxicaron todo, el aire, la tierra, el agua. Lo mismo van a hacer con los glaciares. El glaciar es una fábrica de agua. Y ahora quieren aprobar, por supuesto, con la Banelco y los inmorales. Y vos tuviste, cuando se aprobó la ley donde está el régimen de incentivo a las grandes inversiones, la ley 27782, cuando se aprobó esta ley, vos ahí tuviste 37 senadores, entre ellos Edgardo Cuéllar, y 124 diputados que firmaron ese engendro, que apoyaron ese engendro. Edgardo Cuéllar después lo encuentran en Paraguay con $200.000 que no puede justificar a los pocos días. Todavía está detenido en Paraguay, en un hotel, pero no puede salir de Paraguay porque no pudo nunca aclarar de dónde sacó los $200.000. Esta es la Banelco. Claro, y ahora también José Mayans denunciando que 2 senadores, no recuerdo de qué provincia, se recibieron cerca de 100.000 millones de pesos para sus votos. Acá, Horacio, tengo dos preguntas para hacerte, pero acá una compañera que escribe en el vivo, en YouTube, no, bueno, muchas felicitaciones para vos. Horacio Robelli tiene que estar en el próximo gobierno peronista, nos dice Carmen Famiglietti. Robelli tiene razón, Horacio Robelli tiene razón. Horacio Robelli en la próxima lista peronista. ¿Te animás, Horacio? Bueno, estoy muy viejo y tengo muchísimas gracias por el halago. Tengo 72 años, pero soy hipertenso, ando con problemas de salud, me cuesta hasta caminar, pero por supuesto apoyaría un gobierno nacional y popular. Mira, trabajé en el gobierno de los Kirchner. Yo fui director de programación y coordinación macroeconómica en el gobierno de los Kirchner. O sea que sí, por supuesto, yo me sumaría gustoso a un gobierno nacional y popular. Ahí agrega. Ahora no estoy en buen estado de salud, pero podría hacerlo desde el punto de vista como asesor. No podría cumplir los horarios de trabajo que son horas y horas. No puedo por la salud, porque ya no, la salud no me da. Sí, 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 sí. Bueno, completa la compañera diciendo Robelli sabe cómo taparles la boca a los gorilas en el Congreso o que vaya como funcionario en el primer gobierno peronista del pueblo, justa, libre y soberana, comenta esta compañera. Y yo, bueno, te siguen felicitando. Tengo 2 preguntitas más, son generales, atendiendo mi profunda ignorancia sobre términos de la economía, por lo tanto que hablen los que saben, como es tu caso, Horacio. Pero tengo preguntas generales. Por ejemplo, ¿por qué no se puede, con toda esta indignación que me genera este relato, esta descripción que haces del escenario,
Yo si tuviera un mínimo grado de poder, diría, se terminó, señores, no vamos a pagar un carajo la deuda externa. ¿Por qué no se puede hacer eso, Horacio? Bueno, primero tenés que investigarla. Y está muy bien la pregunta. Si nosotros decimos que cuando se fue el inútil de Alberto Fernández, que inclusive generó deuda a él, una deuda interna que eran la famosa bomba de la LELIC, eso este gobierno lo que hizo fue trasladar esa deuda, que era una deuda de del Banco Central con los bancos, la trasladó al pueblo argentino porque la transfirió al Tesoro de la Nación. O sea, primero investigar todo el manejo de la deuda fraudulento que hizo este gobierno y encontrar la causa. Vos tenés que frenarla judicialmente. Ahora, con los organismos internacionales de crédito es como no pagar las expensas en un edificio de departamento. Vos tenés que primero justificar dónde estuvo la estafa. Nosotros tenemos forma de justificar esta estafa porque es flagrante. ¿Cómo puede ser que la Argentina se endeuda, pasa de una deuda de 370.000 millones de dólares a una deuda de 502, casi 503 mil millones de dólares y no se hizo nada? Si vos con esa plata se construyó 1 millón de viviendas, recuperamos el río Paraná, creamos nuestra propia flota mercante, no se hizo nada, se endeudó y se pagó. A medida que aumentaba la deuda, ya te digo, el año pasado compraron 38.000 balance cambiario del Banco Central de la República Argentina, o 38.806 millones de dólares, y siguen comprando a razón de 3.000 millones de dólares por mes. Hay que mitigar quienes compran, todo eso hay que hacerlo. Por supuesto que hay que hacerlo. Ahora, eso es un juicio. Vos introspectivamente no podés hacerlo, pero sí demostrando que son culpables, que es culpable todo este gobierno fraudulento y que es culpable los que se beneficiaron con esto. Saben lo que están haciendo, no son nene de pecho, saben que están jugando plata a oro argentino. Madame Quintanilla sabe que sacó fortuna acá y vacía la empresa Pate. No es tonto. Lo que menos tiene es tonto. O sea, ellos son culpables de esto. Tienen que montar la culpabilidad con esta justicia, a mí es difícil. Hay que hacer muchas cosas. Hay que renovar. Lo que hizo Kirchner. Para mí el ejemplo fue Néstor Kirchner. Llegó y echó toda la corte corrupta menemista, Nazareno, Bogiano, echó todo. Después nombró jueces, pero eran los que estaban en el orden. No, él no podía meter jueces que quería. Metió en lo que estaba en el orden judicial. Metió jueces que después no resultaron tan buenos. Sí, Chaparón, sí hay algunos casos, pero otro caso Lorenzetti, que lo puso él, o el actual presidente de la Corte Suprema, que lo puso él, no resultaron tan buenos. Pero independientemente de eso, lo que quiero decir es que vos tenés que hacer tenés que utilizar la justicia para demostrar la culpabilidad de este fraude que estamos viviendo. De este fraude, de esta nueva década infame que estamos viviendo, hay que mostrar la justicia, tiene que actuar, investigar, auditar la deuda y demostrar lo que hizo un patriota que tuvimos nosotros, que nació en Tucumán, pero vivió siempre en Buenos Aires, que se llamó Alejandro Olmos, cuando investigó la deuda de la dictadura. Hay que hacer eso. Conversado. Ahora Ya hemos conversado con Alejandro, muy, muy interesante. por supuesto, con el hijo, con Alejandro Olmos. Alejandro Olmos murió hace como 10, 15 años. Sí. El hijo que lo continúa, por supuesto, sí, Alejandro Olmos Gaona, pero Alejandro padre hizo un juicio que el juez Ballesteros le dio la razón, pero 20 años más tarde. El juicio hizo toda la formación en 1982 y en el año 2002 y había prescrito. Pero ahora, por una resolución de las Naciones Unidas, los delitos de deuda son delitos contra los derechos humanos, son imprescriptibles. O sea que ahora podemos tomarnos todo el tiempo que queramos y si no hay que encontrar la razón y que es fácil de ver, porque esto es una estafa, seguir el camino del dinero. Siguiendo el camino del dinero, sabes quién compra y quién vende. Siguiendo el camino, ¿a quién le vendió el Banco Central? Empezás a quién le vendió los dólares que son nuestros. Le vendió el Banco Central. ¿Qué banco lo compró? Y preguntó a ese banco porque tiene conta en acta, como dijo un famoso juicio en Catamarca. Conta en acta porque ellos tienen formalmente, podrá verte tapar o lo que vos quieras, pero ese testaferro te va a decir después para quién trabaja. La justicia lo va a llamar. Todo esto se puede armar y se puede hacer si hay voluntad política de hacerlo, como hizo Néstor Kirchner. Néstor Kirchner se encontró con una deuda fraudulenta, pero él tuvo la suerte de negociar rápidamente y hacer una quita y extender los plazos. Acá no nos van a dejar hacer eso. Se han preparado después la experiencia de un Kirchner para que esto no pase. Entonces la justicia tiene que auditar la deuda. Es imprescriptible, lo dice la resolución de las Naciones Unidas. La deuda de los pueblos es un derecho humano, porque el que le paga son los pueblos. Y lo vamos a pagar nosotros con nuestros recursos naturales. Ahora quieren que lo paguemos con el cobre, el oro que está debajo de los hilos en la cordillera de los Andes. O sea, toda esta locura que estamos viviendo, hay que frenarla y utilizar la justicia.
pero tiene que hacer un gobierno nacional y popular, depurar la justicia e investigar hasta las últimas consecuencias y que paguen su culpa toda esta manga de vendepatrias, empezando por Javier Milei, Luis Caputo y los que le compraron, los Maene Quintanilla, los que ahora lloran diciendo que no tienen crédito cuando ellos mismos han comprado dólares y han fugado dólares del país. Ver quiénes compraron los dólares al Banco Central y quiénes compraron los dólares cuando el Banco Central, porque el Banco Central es banco de bancos, a los bancos que han vendido y quiénes compró a subir los dólares de esos bancos. Siguiendo ese camino al dinero, se encuentra, vos agarrás, en mi pueblo, en Tapiviejo, dicen, vos si querés agarrar la vaca tenés que agarrar el ternero. La vaca va a venir a buscar el ternero. Siempre es así. La única forma es agarrar el ternero para que venga la vaca. La vaca se te escapó al monte, te agarro del ternero, el ternero está a llorar y la vaca viene. Me encantó. Me encantó. La última, Horacio, agradeciéndote enormemente este tiempo. Y sí, como lo marcabas muy bien, el pueblo argentino, con el acompañamiento argentino, con un gobierno nacional popular de nuevo en el poder, podremos perseguir a estas ratas que tenemos hoy en el gobierno y en lugares tan sensibles de los resortes de la política económica de nuestro país. La última tiene que ver con esto, con el rigor periodístico o profesional que debemos o debiéramos tener a la hora de intentar caracterizar a un gobierno como este o el de Mauricio Macri, etcétera. La pregunta es esta: ¿saben o no saben estos tipos lo que están haciendo? Porque uno escucha habitualmente, pero esto no saben nada, pero esto no tiene la menor idea. Y por otro lado, tenés gente que te dice, no, estos saben muy bien, lo que pasa es que están yendo en la dirección que les conviene, están poniendo patas para arriba a la Argentina porque efectivamente saben lo que hacen. De vuelta a la pregunta, ¿saben o no saben lo que están haciendo? Mira, Caputo, Milei no tiene idea de nada. Yo creo honestamente que es un desequilibrado mental, no tiene idea de nada. Es solamente servil a su jefe. El jefe político de Milei es Marco Rubio, que es el canciller, allá se llama secretario de Estado de Estados Unidos. Marco Rubio, y su jefe económico es Larry Fink. Él cumple órdenes. El que sí sabe es todo el equipo de Caputo. Son tipos que tienen más de 20, 30 años trabajando en economía. Pero ¿qué economía saben? Esta que estamos diciendo, el latrocinio, sacarle el carry trade, sacarle el ahorro nacional, porque lo que se va es ahorro nacional. Esos 38.806 millones de dólares se tienen que haber invertido. Para tener idea de las proporciones, esos 38.806 millones de dólares es más del doble, porque no llega a 25.000 millones de dólares. Es más del doble, más del 50%, bueno, más del 50%, porque no llegan a 25.000 millones de dólares. Los 10 proyectos aprobados por Caputo, porque Caputo es el jefe del RIGI, el que autoriza los proyectos de inversión bajo la ley 27.782, bajo el RIGI, bajo el régimen de incentivo a las grandes inversiones, es Luis Caputo, es el presidente de la comisión, al ser ministro de Economía, es el presidente de la comisión que autoriza los proyectos del RIGI. Él autorizó 10 proyectos. Esos 10 proyectos no llegan a ser 25.000 millones de dólares y tienen que ejecutarse. Algunos ya están avanzados. Caso más concreto fue inclusive el de la licitación que hacen un conjunto de empresas, que como están Pan American Energy, Pampa Energía, hasta YPF, hicieron una licitación para hacer los caños que van, para hacer un gasoducto que van desde Vaca Muerta hasta el San Antonio Oeste, y lo dejaron afuera al grupo Techin y le dieron a una empresa hindú. Esto está avanzado, pero hay otra cosa que recién pusieron el cartel, o sea que este tiempo de maduración de la inversión va a llevar años. Sin embargo, en el año pasado, los ricos de este país compraron 38.806 millones de dólares. Hubo quien compró 100, 200, 1.000 dólares, pero ¿quién compra 38.806 millones de dólares cuando el total de esos 10 proyectos no llega a 25.000 millones de dólares? Es peor. El total de la coparticipación de impuestos que recibieron el conjunto de las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires en todo el año 2025 es menor que estos 38.806 millones de dólares que llevó una minoría que no llega a ser el 1% de la población. Te repito, los 38.806 millones de dólares que solamente fueron en el pasado van a seguir jugando este año porque están comprando 3.000 millones de dólares por mes. Es mayor que lo que recibieron
las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires por coparticipación federal de impuestos en todo el año 2025. Entonces, cuando vos te encontrás con un gobierno como este, no es que no sepan, lo hacen, corrompen la Banelco, como dijiste vos, corrompen jueces, legisladores y también los grandes empresarios que están detrás de esto. Magdalena Quintanilla no puede decir ni nada de esto porque él es uno de los primeros beneficiados de comprar dólares y de sacarlos al país. Horacio, y roza el morbo la pregunta. A Pablo Escobar se le pudría la plata por los videos, las películas que veíamos y los testimonios, se le pudría la plata escondida por ahí, qué sé yo. ¿Estos tipos no se les pudre la plata? No, porque la ponen en los bancos de Nueva York. Ellos forman parte del sistema financiero internacional. Nacieron acá. Estos sátrapas, yo estoy hablando del secretario de Finanzas Alejandro Leu, estoy hablando de los dos presidentes y vicepresidentes del Banco Central, del ministro de Economía, del viceministro de Economía, José Luis Daza, toda esta gente, del actual canciller Pablo Quino, toda esta gente trabaja para el capital financiero Manhattan. Caputo y Bausili vivían en Nueva York. Todos ellos vienen a Nueva York. Hizo el cambio de domicilio para venir acá. Pero Caputo y Bausili tienen una consultora que se llama Anquel Latinoamérica y vivían, tenían domicilio y sus hijos iban a la escuela o a las universidades, porque ellos son grandes, de Estados Unidos. Ellos son estadounidenses. O sea que cuando nacieron acá, cuando se vayan, se van a llevar fortuna y se van a ir de vuelta a Estados Unidos. Este es el problema. Por eso la justicia tendría que actuar e impedirlo e ir preso para que no lo vuelva a hacer nunca más. Caputo porque vuelve, porque no le cuesta nada. Es más, la vez pasada, el Congreso de la Nación, la vez pasada que el misma Cristina Lagarde le pidió que lo echaran, por esto se armó una comisión en la Cámara de Diputados y de Senado, una comisión bicameral para investigar esa política de endeudamiento con el fondo. Caputo contestaba por escrito y cuando había alguna pregunta no la contestaba. Nunca se molestó en contestarla del Congreso de la Nación. Ellos se quedan impunes. Han sacado el oro de nuestras reservas y no dicen dónde están. Están usándolo seguramente como prenda para conseguir crédito afuera, pero te quiero decir que el oro no es de él. Él es el administrador. Nadie le pregunta dónde está el oro. Y cuando él dice, no, yo tengo los artículos de la ley 21.526, hecha por la dictadura militar del secreto financiero, no puedo informar eso. Es más, dice, si yo informo esto, lo va a saber la actual jueza de Estados Unidos, Loretta Preska, que está detrás de IPF y quiere saber dónde está el oro porque quiere vender el oro. Con ese pretexto no informa, uno tendría que repartir el oro al país. No puede porque lo dejó prendado seguro. Uno para hacer esta bicicleta financiera, pero tendría que, o sea, se creen impunes, se creen el poder que tienen y el poder de Manhattan que tienen detrás, creen que son impunes, se sabe que se vuelve. Puede ser que Milei vaya preso. Milei después lo van a tirar bajo la rueda del camión. Esto lo explica bien Maquiavelo. Maquiavelo explicaba bien que primero ponían un déspota y después para dejar al pueblo satisfecho aparecía muerto, lo colgaban o el pueblo mismo lo moría a golpes. Pero los que habían robado se habían enriquecido, ningún rico había ido a morir, y que fue el administrador. Milei es probable que vaya preso, casi seguro que vaya preso, porque ha dejado demasiada, es tan torpe y tan tonto que ha dejado demasiadas huellas digitales. Estos tienen el poder financiero de Manhattan detrás y vuelven a su país de origen, es pero es su país del que ellos aman y del que tienen la camiseta, que es Estados Unidos. Horacio, gracias. A medida que te sigo escuchando, más mi deseo por la libertad de Cristina Fernández, teniendo en cuenta cuántos mafiosos están en el poder y quiénes la metieron en prisión. Es más, te digo, la quiero Cristina presidenta en 2027. Estoy muy conmovido por tu palabra, Horacio. Bueno, agradecido y conmovido soy yo por el tiempo que me dedicaron. Y muchísimas gracias y espero volver a hablar con ustedes. Ando con algunos problemas de presión alta, pero todavía sigo carrera, todavía respiro. Es lo importante, Horacio. Recupérate pronto, te mandamos un gran abrazo. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Horacio Robelli, qué lujo, qué privilegio que hemos tenido de escuchar a este importante economista, valiente economista, patriota economista, político, por cierto, de nuestro país. Pasó por Radio Lateral, pasó por Con Fundamento Criollo.